Hola, soy el Dr. Félix Vargas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial, que son los anticonceptivos masculinos. Anticonceptivos masculinos. Bueno, todos sabemos que existen varios anticonceptivos femeninos, algunos muy exitosos y algunos no tanto. ¿Por qué no son tan exitosos los anticonceptivos femeninos? En algunas ocasiones las parejas tienen problemas con los efectos adversos, o hay ganancia de peso, o hay problemas hormonales, o algún problema de salud cardiovascular especialmente. Entonces algunos hombres hemos empezado a tener cierta responsabilidad para la planificación familiar. Incluso pues existe una gran necesidad para poder formar nuevos anticonceptivos masculinos y así evitar embarazos no planeados. Actualmente solamente hay dos anticonceptivos masculinos efectivos. Es el condón y es la vasectomía, los cuales pues no son ideales para todos los hombres. En este video hablaremos de algunas de las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos más populares y sobre algunos métodos anticonceptivos que están en experimentación, porque sí existen algunos métodos anticonceptivos masculinos que están investigándose, sin embargo ya veremos por qué no han cuajado, no han pegado tanto. Primero hay que entender cómo funciona la fertilidad. Primero hay que entender que la producción de espermas masculinos tarda aproximadamente 72 días. Esto ocurre desde la pubertad y la producción de espermas necesitamos testosterona especialmente y hay dos hormonas. Es la folículo estimulante y la luteinizante, FSH y LH. Entonces, la testosterona es necesaria para producir esos espermatozoides y mantiene la función sexual así como los músculos y huesos. Y la producción de espermatozoides ocurre en los túbulos seminíferos, donde los espermatozoides son nutridos por unas células que se llaman células de Sertoli y están estimulados por esa hormona que les dije que es la FSH o folículo estimulante. Además, la testosterona también los nutre. Dada la fisiología de la producción de espermatozoides, pues tendríamos que actuar sobre estas hormonas, ya sea la FSH o la testosterona. Están buscándose la manera de actuar sobre esto y hay varios caminos para poder conseguir la anticoncepción en hombres. Uno es previniendo que los espermatozoides alcancen el óvulo mediante barreras. ¿Cuáles son las barreras más conocidas? Primero, los condones, la vasectomía y algunos métodos de oclusión que se están haciendo en algunas investigaciones en la India y en China. Hay otra forma de evitar el embarazo y es mediante prevenir la producción de espermatozoides. Aquí son métodos experimentales tanto hormonales, o sea, de tener la testosterona o de tener la hormona folículo estimulante, y métodos no hormonales. Y la última es inhibiendo la función de espermatozoides para llegar al óvulo posterior a la eyaculación. En este caso funcionan los espermaticidas o algunos agentes antimotilidad espermática. Entonces, empezaremos con alguno de los métodos de barrera. Uno es muy popular, pero que hay algunos mitos sobre este método efectivo, y este método es la vasectomía. La vasectomía es una cirugía sencilla, la cual se realiza mediante una técnica actualmente sin bisturí. Esa fue desarrollada desde China. Se realiza con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio. Se hace una pequeña incisión con una pinza especial en la cual agarramos el deferente, lo cortamos y lo separamos. Ya aquí están ligados los deferentes, vamos a ver éxito cercano al 99%. La tasa de complicaciones es muy baja y las únicas desventajas que podemos ver en la vasectomía, primero, pues que es un método que debemos considerar como pues irreversible. Ya veremos por qué, pero no debemos de ofrecerlo como algo reversible. A pesar de que se pueden conectar los deferentes, tenemos una tasa de 50-75% de embarazos posterior a esta reconexión. Así que puedes correr el riesgo de que al momento de reconectarte no pegue este embarazo. Además, hay algunas desventajas de la vasectomía o algunas cuestiones que también hace que los hombres les dé un poquito de miedo, y una de ellas es el dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio es del 10 al 15% posterior a la vasectomía. Del 3 al 5% de los hombres, una vez que se hicieron la vasectomía durante los años, esto es una estadística, 3 a 5% van a buscar revertirla por cuestiones de que se casan con otra persona o que quieren tener hijos o cambian de opinión.
Entonces, la vasectomía en resumen es muy efectiva, muy efectiva, es muy sencilla, sin embargo, no es tan reversible como podemos ver. Otro método de anticoncepción muy conocido, muy usado, son los condones. Los condones empezaron siendo producidos desde intestino de animales. Eran producidos de intestino de animales desde hace varios siglos. Han sido utilizados como anticonceptivos y sobre todo una protección contra algunas infecciones de transmisión sexual, especialmente virus de inmunodeficiencia adquirida. Desde 1920 los condones se hacen de látex. Estos son muy exitosos y además son relativamente libres de efectos adversos. Uno de los problemas del condón es su eficacia anticonceptiva. Puede llegar a tener un fracaso hasta el 4% de los casos. Estos casos de fracaso usando el condón como único método anticonceptivo suelen ser por un mal uso, ya sea por ruptura o ya sea porque son pacientes que son jóvenes con altas tasas de fertilidad. Entonces, algunos de los pacientes también pueden adquirir algunas alergias al látex o pueden tener alergias al látex y esto los hace inviables estos condones, lo cual tienen que conseguir unos condones de poliuretano, los cuales pueden ser un poquito menos efectivos que los de látex. De los anticonceptivos experimentales, ya entrando en este tema de anticonceptivos orales o anticonceptivos inyectables que se han tratado de desarrollar en los hombres, recordemos que tenemos que entender sobre la función de la testosterona y la función de las hormonas en la fertilidad. Recordemos que la testosterona es la que nos va a ayudar mucho a nutrir estos espermatozoides y nutrir esta formación de espermatozoides. Entonces, hay algunas formas de poder suprimir esta formación de espermatozoides y esta es administrado justamente testosterona. ¿Cómo la testosterona administrada puede disminuir la cantidad de espermatozoides o incluso llevarte a algo que se llama azospermia? Eso significa no espermatozoides. Es entendiendo el ciclo hormonal de la testosterona. Entonces, cuando administramos testosterona, la testosterona se eleva en la sangre y estos niveles séricos, cuando se elevaron en nuestro cuerpo, hacen que se supriman estas hormonas, que es la luteinizante y la folículo estimulante. Estas hormonas, una vez que se suprimen, ya no van a estimular el testículo y esto nos lleva a una disminución de la cantidad de espermatozoides. Entonces, la testosterona puede funcionar como un anticonceptivo suprimiendo la LH y la FSH. Ya que hay bajas concentraciones de LH y FSH, se va a deprivar el testículo de estas señales, las cuales son necesarias para su espermatogénesis o formación de espermatozoides, y esto disminuye a los 3 a 4 meses de administración de testosterona, va a disminuirse el conteo espermático. Sin embargo, cuando termina el uso de la testosterona, la suspendes y de 3 a 6 meses puedes volver a recuperar tu fertilidad. Esto lo hace un poquito más viable que otros métodos anticonceptivos. Sin embargo, hay que entender también qué concentración de espermatozoides son suficientes para conseguir el embarazo. La concentración por mililitro eyaculado que debe haber es de 15 a 150 millones de espermatozoides. Y cuando nosotros tenemos una ausencia de espermatozoides, eso se llama azospermia. Y cuando tenemos muy poquitos espermatozoides, se llama oligospermia. Pocos espermatozoides, oligospermia. Sin embargo, en los estudios se han encontrado diferencias en las tasas de éxito. Cuando se han hecho estos estudios en algunas regiones de Asia, se consiguió de un 90 a 100% de los casos con azospermia, o sea, no espermatozoides. Eso significa que fue muy exitoso en estos estudios en Asia. Sin embargo, en América, en Europa, en Australia, llegó un 60 a 80% en el mejor de los casos la azospermia y la oligospermia, y el resto de los casos eran oligospermicos, es decir, que sí había concentración baja, pero aún así pues es suficiente para llevar al embarazo. Entonces, esto nos lleva a que no es tan seguro este método anticonceptivo, además que tiene algunos efectos adversos. Y uno de los efectos adversos de la testosterona es que disminuye la HDL. La HDL es el colesterol bueno. Si disminuyes el colesterol bueno, te puede aumentar el riesgo de aterosclerosis y de un evento vascular cerebral o de un infarto. Esto lo hace pues bastante peligroso. Además, no hay suficientes estudios que demuestren su seguridad con la próstata, con el cáncer de próstata y con el hígado, por lo cual estos anticonceptivos, esta opción de utilizar la testosterona como anticonceptivo no es lo mejor, por eso no se ha aprobado como anticonceptivo masculino.
Existen otras opciones que no son hormonales y pues evitas la administración de hormonas. Hay uno que se llama Adjudin, que es un compuesto antiespermas, el cual evita la adhesión de los espermátides a las células de Sertoli y esto provoca infertilidad. Empezaron a hacerlo con ratitas, se aplicaba 2 dosis por semana, se conseguía hasta el 100% de infertilidad sin tener que utilizar ni testosterona, ni cambiar la testosterona, ni cambiar la folículo estimulante, ni la luteinizante. Sin embargo, no ha sido posible usarlo en humanos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no se recuperaba la fertilidad. Entonces imagínate que funciona, pero pasan los meses y no recuperan la fertilidad. Esto lo hace inviable en seres humanos. Se han hecho otros métodos de oclusión de deferentes. Este empezó desde los 90s en la India y en China. Se utiliza una sustancia que se llama anhidrato maleico. Esto se hace mediante ultrasonido. Se ocluyen los deferentes y esta oclusión lleva a un 100% de azospermia, o es un éxito. Sin embargo, al pasar los años en los estudios, al pasar más años de seguimiento con estos pacientes, ha habido varios casos en el cual no se consiguió la recuperación de espermatozoides, es decir, llegaron a la infertilidad. No es un método reversible, lo cual lo hace un poco menos popular y lo hace más peligroso, por lo cual tampoco está probado. En conclusión, entendiendo las hormonas masculinas, entendiendo que se requiere tratar de disminuir la testosterona, trabajar sobre FSH y LH, esto lo hace sumamente difícil para poder conseguir un anticonceptivo efectivo en los hombres. No es tan fácil como en las mujeres. Además, les digo, el condón y la vasectomía son las únicas opciones que tenemos hoy día. La testosterona tiene varios efectos adversos muy peligrosos, lo cual lo hace inviable y además poco eficaz. Tienes el riesgo de administrar la testosterona, que consigas esas tasas de oligospermia, o sea, de pocos espermatozoides, y aún así tener el riesgo de poder embarazar a tu pareja. Así que no te recomiendo que trates este tipo de métodos anticonceptivos. Solamente está el condón, hay que saberlo usar muy bien. Evita también el coito interrumpido. El coito interrumpido es un método sumamente ineficaz, y la vasectomía pues es un método que debes tomar en cuenta que es prácticamente irreversible. Así que espero les haya servido este video y por favor denle like o suscríbanse a mi video. Esto me ayuda muchísimo a seguir dando esta información. Muchísimas gracias.